Bueno, lo anunciado resultó correcto. José Ignacio Rasco ha llevado una larga vida de profesor, de maestro y a la vez de alumno de sí mismo. Las clases de él en Belén, muchos las recordarán. Llegó a Miami y en el año 82 fundó el Instituto Yad Maritain para expandirse y abrirse a otras áreas, y lo logró. En la Universidad del Aire, allá y aquí, dejó largas horas de trabajo. Fue profesor en la Universidad de San Tomás. Utilizó posiblemente el diario más distinguido de Miami en español, el diario Las Américas, cuyo subdirector y fundador Horacio Aguirre está con nosotros hoy. Las páginas del diario Las Américas llevaron eso mismo que ha pronunciado Carlos Alberto Montaner, gracias a la nobleza y a la frescura de idea de su director. Pero además de eso, se rodeó de un grupo disímil de puntos de vista y de enfoques, algunos presentes, otros ya desaparecidos. Entre los desaparecidos, un colega mío de pueblo, el doctor Fermín Peinado, una lumbrera, un hombre exitoso en lo familiar, converso del marxismo al catolicismo, pero fiel dentro del campo religioso. Y hay muchos presentes y ausentes. El doctor Lacret, descendiente del general Lacret, enfermo, que mandó su saludo para todos, pero no puede estar aquí. Luis Gómez Domínguez, enfermo, tampoco puede estar aquí, pero en mejores condiciones que Lacret. Y entre todos los que hay aquí, quisiera resaltar como elemento de unión a un hombre que ya está a pocos pasos de un siglo, que ha cumplido y sus amigos lo reconocieron públicamente en sus 95 años y acompañado de su esposa, el doctor Virgilio Beato. Una gloria para la medicina cubana, en español, inglés y francés, pero también un maestro sin sueldo todos los viernes en la peña del doctor Teobaldo Rosell, para la cual todos ustedes están invitados en cualquier momento. Y hablando de enseñanzas, y hablando de cátedras universitarias, y de sembrar para un futuro, nuestra próxima presentadora, una cubana, una mujer cubana, descendiente de mambises de las guerras de Cuba, la doctora Silvia Pedraza, profesora titular de Sociología y de Estudios sobre América en la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Se fue lejos para alumbrar desde allá. Se especializa en estudios de inmigración. En mi alma mater, esta universidad ha dado varias charlas, al igual que en otra serie de lugares, en este Miami, que es lo más cerca de Cuba. No por las millas geográficas, sino por el amor a Cuba. Entre sus trabajos, su libro más reciente se titula Political Disaffection in Cuba Revolution, Cambridge University Press, 2007. Se basa en entrevistas a cubanos de distintas oleadas, como la hecha a José Ignacio Rasco, que aparece en el libro. Con ustedes, en dos palabras, una buena mujer cubana, la doctora Silvia Pedraza. Muchas gracias, Pedro, muy amable. Como bien dice Pedro, yo me fui lejos, pero la realidad es que vengo aquí a cada rato, así que nunca estoy muy lejos.
Es mi privilegio el haberle hecho a una persona que admiro tanto y quiero tanto como a José Ignacio, como también lo hacía con Estela, esta entrevista que figura en el libro. La hice por primera vez el 11 de septiembre. De por sí la fecha es interesante, claro que no lo sabíamos entonces, porque la hicimos el 11 de septiembre de 1998. Ni sabíamos lo que iba a pasar en otro 11 de septiembre, ni sabíamos que iba después un día a estar en un libro, lo cual, y el hecho que haya sido incorporada en este libro, se lo tengo que agradecer a Pedro y a Uva, ambos. Es una entrevista muy profunda. La entrevista original era de 70 y tantas páginas. Ustedes saben cómo hablamos los cubanos, que vamos para adelante y para atrás y de medio lado y para atrás otra vez. Y entonces en esta versión la organicé cronológicamente, lo cual es maravilloso. Y la recorté un poquito, la hice más, ¿no?, condensada, como quien dice. Es muy valiosa, es una entrevista muy rica, tiene mucho de lo cual podemos todos aprender. José Ignacio es una persona que ha pensado mucho sobre la política, sobre la filosofía política, y es una persona que tiene mucha profundidad, como también tenía Estela, indudablemente. Yo estoy segura que Estela está aquí esta noche con nosotros, porque no sé quién fue el que dijo que detrás de cada gran hombre hay una mujer, pero en el caso de ella era cierto. Yo lo que no estoy segura es que sí es cierto que detrás de cada gran mujer hay un hombre, porque ojalá. Pero bien, esta entrevista la titulé yo, José Ignacio Rasco, una vida cubana en la oposición. Y cuando le dije el título hace como un año a José Ignacio, me dijo que por el subtítulo que leyó, dije, ¿qué te parece? Porque a mí me parecía que captaba algo muy central en la entrevista, y él me dijo, me parece un poco pretencioso. Y yo le dije, no, pero es que es algo que tú dijiste en la entrevista, y déjeme decirle lo que él dijo. Dice José Ignacio, yo siempre viví en la oposición en Cuba, desde que tenía uso de razón casi. Me opuse a casi todos los gobiernos. Digo yo, o sea que tú tienes mucha práctica en ser de la oposición. A lo cual contesta José Ignacio, sí, siempre me acuerdo de una frase que se la oí a Felipe González, el presidente socialista de España. Un día hablando con él en Sevilla, alguien dijo que el poder desgasta. Dice Felipe, no, lo que desgasta es la oposición. Yo nunca he visto el jamón. Yo siempre estuve en contra de Grau, Trío, Batista, Fidel. Siempre he estado en la oposición. Hasta en el banco, cuando fui presidente, ese es el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, estuve en la oposición, estaba contra el establishment. O sea que eso es un tema muy central dentro de la vida de José Ignacio, su habilidad de haber estado siempre en la oposición, en el margen, y de no haberse desgastado, porque yo honestamente creo que las contribuciones de él a la vida intelectual cubana, a la historia de Cuba y la historia del exilio también son grandes contribuciones, son fenomenales. Ustedes verán que en la entrevista hay cosas realmente muy interesantes, por ejemplo, los años de Belén, en los cuales Fidel Castro era uno de sus compañeros de aula, y por cierto que Fidel Castro le decía a él Rasquito, ¿no? Y entonces esos detalles que Carlos Alberto ya ha resaltado de conversaciones entre ellos que demuestran que Fidel Castro realmente desde una edad muy temprana sí sabía que él era comunista, lo que no se lo comunicó a los demás hasta mucho después, pero él sí lo sabía, y él fue franco en eso con José Ignacio. Es interesante también ver en esos años de Belén que un par de veces ellos estuvieron en debates el uno en contra del otro, porque en Belén se enseñaba así, ¿no?, a la persona a discutir, a pensar, a argumentar. Y es irónico que en esos debates Fidel Castro tomaba la posición más conservadora y José Ignacio tomaba la posición más liberal. Además, hay partes muy interesantes de la entrevista donde él habla de la enorme influencia y de la importancia de la agrupación católica universitaria en generar personas como primero Rasco, después Marcelino. O sea, hay mucho liderazgo del exilio que yo
progresivamente me di cuenta que salía de la agrupación, o sea que la agrupación ha sido también una cosa muy interesante en la historia de Cuba y está dentro de la entrevista de José Ignacio. Después están, por ejemplo, sucesos como Bahía de Cochinos, el sentimiento de traición por parte de los americanos, las dificultades, los primeros años del exilio, cuántas personas, tanto José Ignacio como Estela, ayudaron. Yo tengo la constancia de que personas como que están aquí sentadas, personas de mi generación, jóvenes, en aquellos años, que Estela les mató mucha hambre, como me dijeron ellos también en una entrevista, porque los primeros años en el exilio fueron muy duros para todos y ellos de verdad le tendían la mano a muchas personas sin pensarlo dos veces. Muchas de ellas están sentadas hoy aquí, porque los cubanos, a pesar de todos sus defectos, todos los cuales son reales, son muy agradecidos. Yo personalmente me siento muy agradecida de haber llegado a conocer bien, profundamente, tanto a José Ignacio como a Estela, y de haber podido contribuir a esta entrevista que demuestra el enorme valor de sus vidas para nuestra historia y nuestra comunidad en este libro. Muchas gracias.